Mi nombre es Brian Orozco, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el trabajo final de la materia Teoría Sociológica Clásica, en la cual debemos revisar un problema de la vida cotidiana desde dos nociones de las vistas en clase. Yo elegí la diferenciación social y el individualismo, y el problema es la intolerancia frente a las opiniones políticas diferentes. Actualmente es muy común ver discusiones entre amigos, familiares o compañeros por temas políticos. Lo que debería ser una conversación normal, ahora muchas veces termina en peleas o distanciamientos. Este problema se ha vuelto tan cotidiano que muchas personas prefieren evitar hablar de política para no generar conflicto. En lugar de construir diálogo, las elecciones están generando y aumentando la división social y la polarización. Primero vamos a analizar el concepto de campo que nos presenta Pierre Bourdieu. Para Bourdieu, un campo es un espacio social donde las personas y los grupos se relacionan, compiten y buscan poder o reconocimiento. Dentro de cada uno de estos campos existen diferentes posiciones sociales y estas posiciones dependen de poder, influencia o el capital que cada persona tenga. Cada campo tiene sus propias reglas y formas de competencia. Por ejemplo, en el campo político, las personas, partidos, medios de comunicación y líderes compiten por la influencia y apoyo dentro de la sociedad. Por eso muchas veces las discusiones políticas se vuelven tan emocionales porque las personas sienten que no solo están defendiendo una idea política, sino también su identidad y su posición dentro de tal grupo social. También vamos a hablar de Bauman en la modernidad líquida. Bauman, en su texto La modernidad líquida, nos habla de que la sociedad actual cambia rápidamente. Las relaciones, la información, las opiniones y la forma en la que nos comunicamos está en cambio constantemente. Nada parece estable y las personas viven en un contexto de cambio constante e incertidumbre. En esta modernidad líquida, las redes sociales y el acceso inmediato a la información hace que las personas reaccionen más emocional antes de tener una reflexión. Muchos compartimos noticias sin verificarlas o discutimos impulsivamente porque sentimos la necesidad de defender nuestras posturas y nuestras opiniones de una manera inmediata. Según Bauman, esta sociedad moderna se caracteriza principalmente por el individualismo, las relaciones frágiles, el consumo como identidad, la inseguridad y miedo, competencia constante. Este individualismo es una de las principales causas de polarización política, ya que algunas personas creen que los problemas que antes eran colectivos, cada individuo debe cargar con la responsabilidad de tener éxito o resolverlos. Pero otro grupo de personas creen que estos siguen siendo problemas colectivos y que debemos resolver en sociedad. Además, en la sociedad actual, la privatización de los problemas sociales como el desempleo, la pobreza, dejan de verse como fallas del sistema y se interpretan como fracasos individuales. Por otro lado, podemos ver el problema desde la mirada de George Simmel, que nos explica la mirada desde el concepto de la diferenciación social. Para Simmel, plantea que a medida que la sociedad moderna se evoluciona, las personas dejan de pertenecer únicamente a un grupo, a grupos pequeños y homogéneos, como la familia o las comunidades tradicionales, y comienzan a participar en muchos grupos distintos al mismo tiempo. En la modernidad, cada individuo hace parte de diferentes espacios como el trabajo, el estudio, la política, que es el tema del que estamos hablando, amistades, redes sociales o distintos grupos culturales. Esto crea una sociedad mucho más compleja y diversa. Mi reflexión final es que creo que cada uno de los aspectos, el aspecto más preocupante del problema es la forma en que el poder y la información son utilizados para dividir a la sociedad. Muchas veces las élites políticas y los medios de comunicación aprovechan las emociones, el miedo y la polarización para crear grupos cada vez más radicalizados y fanáticos, en lugar de promover el pensamiento crítico y fomentar una lógica donde podamos defender posturas políticas, no como si fuera una identidad. El problema de estos grupos es que poco a poco perdemos la capacidad de escuchar otras opiniones. Ya no debatimos para comprender o reflexionar, sino únicamente para demostrar que el otro está equivocado. Las personas terminan rodeándose solo de personas que piensan igual y esto hace que exista menos la capacidad de dialogar y crezca más la intolerancia.
Además, las redes sociales agravan mucho más esta situación. Los algoritmos constantemente nos muestran contenido similar a nuestras propias ideas políticas, creando una especie de burbuja ideológica. Esto es muy grave porque limita nuestra visión de la realidad y reduce nuestra capacidad de cuestionar nuestras propias posturas. Poco a poco dejamos de analizar críticamente la información y comenzamos a consumir únicamente aquello que confirman las cosas que ya pensamos. Desde la mirada de Bauman, esto refleja una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, donde las personas pierden vínculos colectivos y se aíslan a grupos cerrados. Y desde la visión de Simmel, también podemos entender cómo la diferenciación social moderna aumenta la individualidad y genera más distancia y separación entre las personas a pesar de que pertenecemos a muchos más grupos. Por eso considero que el verdadero desafío no es lograr que todos pensemos igual, sino recuperar la capacidad de dialogar, debatir y convivir con quienes tienen opiniones diferentes. Una sociedad democrática necesita un pensamiento crítico, respeto y la capacidad de cuestionar incluso nuestras propias posturas.